Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy el profesor Ariel y en este video les hablaré acerca del proceso de formación de palabras en el idioma español. Comencemos. ¿Qué es una palabra? Se trata de un sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea y que pueden representarse por escrito. Si el sonido puede generarse, pero no hay forma de escribirlo correctamente en español, entonces no cuenta como palabra en nuestro idioma. La palabra es también la mínima unidad morfosemántica independiente. Esto significa que es la unidad más pequeña que tiene una forma única en cuanto a escritura y un significado definido sin necesidad de asociarse a otra palabra. Una palabra significa por sí sola y podemos corroborarlo con el diccionario. Existen palabras que son más precisas en su significado que otras, que resultan ambiguas. Por ejemplo, la palabra hijo nos genera una idea en nuestra mente de manera específica. No así la palabra con, cuyo significado conocemos, pero no logra generarnos una idea clara. Las palabras están constituidas por morfemas. Los morfemas son la unidad mínima dotada de forma y significado. No obstante, los morfemas carecen de significación plena y precisa si los consideramos aisladamente. O sea, sí significan, pero no de manera completa y tenemos que añadirles algo para que quede clara la idea. Un ejemplo, A es un morfema, porque tiene una forma clara de escribirse. De manera aislada puede significar muchas cosas. Puede significar la terminación femenina singular, como en la palabra morada, que es un objeto singular y femenino de ese color. También es un prefijo que denota privación de algo, como en la palabra amorfo, que significa que algo no tiene forma. Puede significar también una preposición, a, ante, cabe, bajo. También es la terminación verbal en presente indicativo en tercera persona singular, o sea, ¿cómo? Sí, es la terminación que utilizan muchos verbos que están en presente cuando los conjugamos para los pronombres él y ella. Por ejemplo, él camina. O simplemente designa la primera letra de nuestro abecedario. Ninguno de estos significados queda indicado por el morfema, por la letra A considerado de forma independiente. Para precisar su significado, es necesario combinarlo de manera adecuada con otros morfemas, morad, morfo, camín, o bien insertarlo en un contexto que defina su significación. Voy a casa o la letra A es la primera vocal. En las palabras que tienen un significado claro, como hijo, maravilloso o comieron, generalmente existen cambios. En estos casos, observamos que tienen dos tipos de elementos llamados morfemas. En la palabra hijito, ij e ito son morfemas. De los dos elementos, el morfema que contiene el significado básico será invariable, o sea que no cambiará, mientras que los otros morfemas cambiarán según el caso, ayudando a precisar el significado. Por ejemplo, el morfema invariable sería ij, porque ese no cambia, pero los morfemas cambiantes serían o para formar hijo, a para formar hija, ito para formar hijito, astra para formar hijastra y muchas otras terminaciones. Para diferenciar los morfemas que no cambian de los que sí cambian, se les han dado nombres específicos, lexemas y gramemas. El lexema es el morfema invariable con significado. También se le ubica como la raíz de una palabra. Los lexemas pertenecen a inventarios ilimitados, pues no se puede saber con exactitud cuántas raíces de palabras existen.
Son dependientes, pues siempre van acompañados por una terminación llamada gramema. Son abiertos porque en ellos pueden introducirse otros lexemas, que es el caso de las palabras yuxtapuestas. Los gramemas, por su parte, son los morfemas variables de una palabra. Con ellos complementamos el sentido de un término. Principalmente nos indican el género y el número. Equivalen a la terminación de una palabra. Los gramemas se clasifican en 1. Gramemas nominales. Son los que determinan el género y el número de los sustantivos y de los adjetivos. Existen los gramemas nominales de género, que indican si el adjetivo o sustantivo es masculino o femenino, como el gramema O en carro, perro o sucio, y el gramema A en mesa, lagartija y hermosa. También están los gramemas nominales de número, y estos indican si el adjetivo o sustantivo es singular o plural. Esto se establece con la presencia de la letra S en periódicos o pastillas. 2. Gramemas verbales. Estos gramemas determinan el número, la persona, el tiempo y el modo de los verbos. Sí, todo eso se determina a veces con una sola letra. El gramema E, acentuada, indica que un verbo, como nadé, está en modo indicativo en tiempo pretérito para la primera persona del singular, que es yo. Yo nadé. Si el gramema fuera harían o ían, entonces el verbo nadarían indica el modo indicativo en tiempo postpretérito para la segunda o tercera persona plural. Ustedes nadarían o ellas nadarían. Recuerden que en español tenemos muchas conjugaciones para un mismo verbo y ellas están indicadas por los gramemas verbales. 3. Existen también los gramemas independientes, que son los que no van unidos a un lexema y forman una entidad de forma separada. Estos gramemas son los artículos como el, la, un, los adverbios hoy, quizá, no, las preposiciones en, de, con, las conjunciones y, o y los pronombres él, yo, tú. 4. Finalmente tenemos los gramemas de aumento, que son los prefijos y los sufijos. También se llaman derivativos porque intervienen en la formación de palabras nuevas mediante el proceso de derivación, del que les hablaré en un momento. Los prefijos son los gramemas que se anteponen a algunas palabras para cambiar su significado. La mayoría de los prefijos de nuestra lengua provienen del latín y el griego. Por ejemplo, el prefijo a denota carencia o negación, de manera que la palabra anormal significa que algo no es normal. Por su parte, los sufijos son los gramemas que se posponen al lexema, o sea, van al final, y modifican el sentido de la palabra. Por ejemplo, el sufijo mente convierte un adjetivo en adverbio, fríamente. Los sufijos se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos nos dan cantidad, como casota, sillita o altísimo, mientras que los cualitativos establecen características: falsedad, arboleda, casucha, chihuahuense y Ramírez. Una palabra puede constar de un lexema, raíz o morfema invariable, y de uno o varios gramemas, que son los morfemas variables. Se llaman palabras primitivas a aquellas que no proceden de ninguna otra palabra, es decir, conservan su forma original, pero a partir de ellas podemos formar nuevas palabras que se llaman palabras derivadas. De esta manera, al conjunto de palabras que derivan de una palabra primitiva se le conoce como familia de palabras. Hojita, ojear, deshojar y otras similares forman la familia de palabras de la palabra primitiva hoja.
A veces es difícil identificar la palabra primitiva de la cual deriva una familia de palabras, por lo que lingüísticamente es más correcto definir a la familia de palabras como el conjunto de palabras derivadas de la misma raíz o lexema. A veces, también la palabra primitiva o el lexema no está en español, sino en latín, que constituyó aproximadamente el 75% de nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra aguado tiene como palabra primitiva agua, pero las palabras acuático y acueducto tienen como palabra primitiva aqua, que es la palabra en latín. Lo mismo sucede con vitalidad, que deriva de vita, maternidad, que deriva de mater, o paternal, que deriva de pater. El uso de prefijos y sufijos nos va a ayudar a la formación de nuevas palabras, lo cual se puede hacer mediante derivación, yuxtaposición, composición o paréntesis. La derivación es cuando a partir de una palabra inicial o primitiva se derivan muchos vocablos afines. Morfológicamente se agrega un gramema o sufijo al final de la palabra. Es el caso de perro, que deriva en perrito, perrazo o perrote. La composición se produce añadiendo al lexema un gramema de prefijo, como sucede en desinterés, despeinado e inútil. La forma de paréntesis se presenta cuando se dan simultáneamente la derivación y la composición. Las palabras empanizar e imperturbable entran en esta clasificación. Y finalmente, la yuxtaposición es cuando se unen las palabras para formar con ellas una sola. Contraseña, brincacharcos o entreabierto. Son ejemplos de palabras yuxtapuestas donde se unen dos palabras para crear un nuevo concepto. Y así es como funciona nuestro idioma. Espero que haya sido de utilidad esta explicación. Eso es todo por ahora, los espero en otro video. Adiós.